Llegados a este punto ya sabemos bastante sobre condicionales. Hemos visto que cualquier programa nos hará pensar un poquito y adoptar una estrategia. Y ahora aquí nos preguntan por un nuevo programa que es el de cálculo de sueldos e impuestos, es decir, cálculo de impuestos a partir de un sueldo determinado. El usuario va a decirnos su sueldo y nosotros tenemos que calcular. Si el sueldo es menor de 15.000, su impuesto será del 10%. A partir de ahí subimos un 5% por cada 10.000 euros extra. Aquí cogemos papel y lápiz, lo escribimos y lo pensamos un poco. Yo ya voy a pasar directamente a las soluciones. Sería este. Me parece que ya directamente no he hecho la primera de las soluciones que supondría realizar todas las comparaciones de manera consecutiva, porque ya sabemos, por lo que hemos visto en los ejercicios anteriores, que no es lo más eficiente, así que directamente ya os presento una solución anidada. Y una solución anidada en la que, igual que en el caso de las calificaciones, de las notas, son franjas numéricas y por lo tanto yo ya puedo aplicar un poco de inteligencia a los cálculos y saber que si estamos en una franja es porque no se han dado las condiciones de la anterior. Entonces yo puedo empezar por decir, si el sueldo es menor que 15.000, la tasa es el 10. Si no, es decir, el sueldo es de 15.000 o mayor, entonces la tasa ya no va a ser 10, ya va a ser ¿cuánto? Pues depende, si el sueldo es menor que 25, entonces estaríamos en 15. Y si no, igual, repetimos el razonamiento y de esta manera, de forma anidada, vamos aplicando y vamos calculando cuál sería la tasa según la franja salarial. Luego ejecutamos un cálculo numérico que es multiplicar el sueldo por la tasa y dividir entre 100, es decir, calcular el porcentaje que corresponde a impuestos y lo escribimos en pantalla. ¿Vale? Es un programita muy tonto, pero así sería. Aquí no lo puedo ejecutar directamente porque esto es pseudocódigo. Vamos a ver cómo quedaría en Python. Este era el ejercicio sueldos y sería aquí. Como veis, esto sí que se parece, ¿no? Estéticamente, pseudocódigo y Python. Y bueno, yo os voy a enseñar también cómo sería el diagrama de flujo. Pues, este es el de las notas, vamos al de los sueldos, este. ¿Veis? Es un diagrama de flujo en forma de condicionales anidados. Así, con estos ejercicios os vais familiarizando también con los diagramas de flujo y si alguien quiere utilizar el programa PSInt, veis qué posibilidades me ofrece. Me parece interesante para aprender a programar. Bien, pues vamos a ejecutarlo y directamente me dice, ¿cuál es tu sueldo? Pues yo qué sé, 37.000. Dice, pues impuestos 9.000 y pico, ¿vale? ¿Cuál es tu sueldo? Pues vamos a suponer, ¿vale? Un jefe de proyecto importante y paga de impuestos 34.000. Bueno, parece mucho, pero bueno, esto me lo he inventado, con lo cual esto no quiere decir. Aparte de que, bueno, aquí hay un pequeño truco y es que en la realidad los impuestos no se calculan así. En la realidad los impuestos no quiere decir si tú ganas X automáticamente pagas tal porcentaje, sino que pagarías ese porcentaje sobre el exceso de lo que ganas. En fin, esto ya no nos vamos a meter en temas de economía, ¿vale? Aquí dejamos este ejercicio. Solo un pequeño apunte, y es que aquí yo empezaba por una tasa del 10 y lo que he hecho, bueno, yo podría haber puesto aquí, como hice en el código PSInt, directamente asignar el valor de la tasa, el porcentaje correspondiente a cada una de las franjas. Pero aquí se me ha ocurrido empezar por la tasa de 10 y luego, en caso de que se vayan dando todas estas condiciones, ir sumándole un 5%. Si yo hubiera hecho aquí una comparación por menor, entonces podría haber dicho la tasa es igual y ponerle el valor concreto de cada una de las franjas. Como veis, hay diferentes estrategias. Según cómo se te ocurra programar, tienes que aplicar un poco de inteligencia y cambiar el contenido. Os reto a que lo hagáis vosotros por vuestra cuenta. Por ejemplo, cambiando aquí, en lugar de mayor o igual, ponéis un menor y luego aquí hacéis lo que haya que hacer, ¿vale? Os lo dejo ahí como idea. Voy a terminar con el último ejercicio,
que incorpora una pequeña novedad. Es lo mismo, en definitiva, es la misma historia, que es hacer condicionales, pero en este caso, bueno, me pregunta cuál es mi afición y tendré un menú de opciones. La novedad en este programa es muy sencillo porque es solamente una comparación de 3 valores. En este caso, me va a dar 3 opciones numéricas y yo voy a imprimir por pantalla un texto en función de la opción que me haya dado, ¿vale? O este, o este, o este. El caso es que hay un menú y entonces voy a incorporar la escritura de menús en mis programas. Aquí directamente voy a abrir el programa tal como os propongo que lo hagáis, ¿no? De hecho, en futuros, cuando veamos un poco más adelante el bloque while en las próximas clases, pues veremos que lo podemos utilizar para crear programas con un menú de opciones que se vaya repitiendo sucesivamente. En este caso me presenta el menú, imprimo en pantalla este texto, que sería el menú. ¿Cuál es tu opción? ¿No? ¿La 1, la 2 o la 3? De las 3 opciones. Y lo meto en una variable. Esta variable, en principio, aquí he utilizado de qué tipo, muy importante, siempre tener control de qué tipo son las variables. Pues esta, como proviene de un input, es un texto. Es una variable de tipo texto, string. Como es string, a la hora de hacer comparaciones, tengo que comparar con las comillas. ¿De acuerdo? Si el usuario ha puesto un 1, entonces escribe la agente deportista es sana. Si ha puesto un 2, escribe tal. Y estoy utilizando ya directamente if y el if. No estoy haciendo condiciones consecutivas con if, porque sabemos que serían menos eficientes. Hago condiciones anidadas con el if. Y luego pongo una opción final, el else sería en caso de que el usuario escriba cualquier otra cosa que no sea ninguna de estas, pues va a ponerle opción inválida. Bien. Pues esta sería la solución del programa, le voy a llamar aficiones. Esta sería la solución del programa en PSIN. Lo he escrito en PSIN simplemente para poder tener el diagrama de flujo para que veáis cómo sería. Y bueno, pues tenemos aquí una serie de instrucciones. El menú, que es escribir en pantalla todo esto, y luego el input, que se representa así en pseudocódigo. Primera comparación, si la afición es 1, escribimos la gente deportista es sana. Si la afición es 2, escribimos es genial que te guste la música. Si la afición es 3, deberías hacer algo más. Y si no es ninguna de ellas, nos vamos a opción inválida. Y este sería el diagrama de flujo, tal como hemos visto. Vamos a ver el código en Python, que era este, ¿de acuerdo? Y la ejecución, perdón, esto es en el PSIN, esto sería el PSIN. Bueno, el PSIN veis que también tiene la opción de ejecutarse. Voy a decir que sí, que me guarde los cambios, y decíamos que en Python este era el programa. Aquí, bueno, tenía alguna variación. Este programa os lo pasaré también. ¿Cuál es tu afición preferida? El 3. Deberías hacer algo más, ¿vale? Pues aquí dejamos esta serie de vídeos sobre los condicionales if y más adelante seguiremos el curso con los bloques llamados bucles, el while y el for. Venga, hasta luego.